Familias nicaragüenses, vamos a conversar sobre el título cuarto de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Nuestra ley superior, nuestra ley fundamental, nuestra Carta Magna. El título cuarto de la Constitución Política versa sobre los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Este título va del artículo 23 al artículo 91 de la Constitución y se plasman los derechos individuales, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos de familia, los derechos laborales y los derechos de las comunidades o de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa Caribe. Vamos a comenzar con los derechos individuales. Son los derechos en donde el titular de los mismos es la persona, el individuo, el ser humano. Y el primero y más importante de todos los derechos es el derecho a la vida, derecho sacrosanto, inviolable, inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte. Todas las personas tienen deberes para con la comunidad, la familia, la patria y la humanidad, porque la Constitución va estableciendo un binomio de derechos y de deberes, ya que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Esto por la seguridad de todos y de todas y por las justas exigencias del bien común. No es cierto que los derechos sean irrestrictos, no es cierto que los derechos se ejercen de forma ilimitada. Los derechos se ejercen teniendo en cuenta los derechos de las otras personas. También en esta parte la Constitución reconoce los derechos a la libertad individual, los derechos a la seguridad y al reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica. De manera recurrente en esta sección la Constitución va diciendo toda persona tiene derecho a, toda persona tiene derecho a. Eso quiere decir que estos derechos son universales, que estos derechos son para todas las personas, para todos los nicaragüenses, para todas las nicaragüenses. Y en este sentido se establece el derecho a la vida privada individual y a la vida privada de la familia, a que se debe de respetar la honra y la reputación, el derecho a conocer toda información que sobre la persona se haya registrado, ya sea en entidades de naturaleza privada o de naturaleza pública, así también como el derecho a saber por qué y con qué finalidad se tiene esta información. Se plasma acá el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad a las correspondencias y a las comunicaciones de todo tipo, sean materiales, físicas, virtuales. El domicilio solamente puede ser allanado por orden escrita del juez competente. Se presentan algunas excepcionalidades cuando se puede allanar el domicilio. Por ejemplo, cuando los que habiten en una casa manifiesten que allí se está cometiendo un delito o bien de que se pide auxilio, se necesita la intervención, se necesita algún socorro por algo que se está presentando. Si hay un incendio, si hay una inundación, una catástrofe u otra causa semejante, o bien si hay amenazada la vida de los habitantes de la propiedad. También se puede intervenir el domicilio cuando exista una denuncia que personas extrañas hayan sido vistas en una morada con indicios manifiestos de ir a cometer un delito. También se puede intervenir en caso de persecución actual o inmediata de un delincuente o para rescatar a la persona que sufra de secuestros. En todos estos casos que acabo de mencionar, se debe de proceder de conformidad
con la ley. La ley fija los casos y los procedimientos para el examen de documentos privados, libres, o bien cuando sea indispensable esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de tribunales de justicia por motivos fiscales. Las cartas, documentos y demás papeles sustraídos ilegalmente no producen efecto alguno en juicio o fuera de él. Nuestra ley superior en cuanto a los derechos individuales, que son los que estamos hablando, señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Nuestra Carta Fundamental establece que no habrá discriminación por razones de nacimiento, nacionalidad, credo político, pertenencia cultural, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. Los extranjeros tienen los mismos deberes y los mismos derechos que los nicaragüenses, con excepción de los derechos políticos. Los extranjeros no tienen derechos políticos en Nicaragua. Si quieren opinar políticamente, que lo vayan a hacer afuera. Pero nuestra Constitución señala que los extranjeros no pueden ejercer, no tienen titularidad de derechos políticos. Los otros derechos sí, económicos, sociales, tienen derechos, pero los políticos no pueden intervenir en los asuntos políticos internos del país, porque eso sería injerencismo, y en Nicaragua no permitimos, no toleramos el injerencismo de agentes extranjeros. Los nicaragüenses tienen entonces todos los derechos, los nicaragüenses que están en territorio nacional, pero también los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero, de igual manera gozan del amparo y de la protección del Estado. ¿Cómo se hacen efectivos estos derechos? Por medio de las representaciones diplomáticas y consulares del Estado en los países en donde tengamos presencia. En los derechos individuales también se reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión, cualquier religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que pueden menoscabar estos derechos, ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias. Los derechos individuales relacionados a que todas las personas son iguales ante la ley, los programas que ejecuta el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional no son programas para un sector de la sociedad, son programas para todos los nicaragüenses. Son programas para hombres, para mujeres, para campesinos, para personas de las ciudades, para personas del Pacífico, para personas de la costa Caribe, para personas niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, es decir, en cada ciclo de vida. Los programas de electrificación del país van para sandinistas y no sandinistas. Los programas de agua potable van dirigidos a las personas de todos los segmentos de la sociedad. Entonces, este principio de igualdad ante la ley se respeta en que los programas que ejecuta este gobierno son programas universales. Recuerden que ahorita estamos hablando de los derechos individuales. Son parte de los derechos individuales que los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional. Pueden entrar y salir libremente de nuestra nación. Los nicaragüenses, quienes tengan la nacionalidad nicaragüense. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni tampoco nadie está impedido, ninguna persona está impedida de hacer lo que la Constitución no prohíba. Es decir, ese es el marco regulatorio normativo del quehacer de las personas y de las instituciones en Nicaragua. También nuestra Constitución establece derechos relacionados a las personas
detenidas. Y en este sentido, dentro de los derechos individuales, nuestra ley superior señala que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal. En consecuencia, la detención solo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de un juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo en caso de flagrante delito. Es decir, las personas pueden ser detenidas solamente en dos situaciones: con orden judicial o infraganti, cometiendo el delito, con las excepcionalidades que ya mencionamos anteriormente. Toda persona detenida tiene derecho a ser informada de manera rápida, sin demora, en el idioma o lengua que comprenda y en forma detallada de las causas de su detención y de su acusación formulada en su contra. También tiene derecho a la persona detenida que se le informe por qué se le detuvo, por qué la policía le detuvo, y al mismo tiempo informar a su familia o a quien estime conveniente. Esto puede ser a través de una llamada telefónica, por ejemplo. Las personas detenidas tienen derecho a ser tratadas con el respeto debido a su dignidad inherente de ser humano, a ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas posteriores a su detención, salvo algunas situaciones particulares que están claramente establecidas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar detenido después de dictarse la orden de excarcelación por la autoridad competente. Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene o ejecute. Los organismos correspondientes procurarán, reza la Constitución, que los procesados y condenados guarden prisión en centros diferentes. Es decir, que las personas que están transcurriendo en un proceso judicial estén en un lugar, y las personas que ya han recibido una sentencia judicial en donde se establece su responsabilidad penal, una sentencia condenatoria, como se dice popularmente, deben de estar en otro lugar. Nuestra Constitución expresa un catálogo de garantías al debido proceso y a una tutela judicial efectiva. En este catálogo de garantías, porque la Constitución es un catálogo de derechos, pero también es un catálogo de garantías. Entonces se señala dentro de estas que toda persona en un proceso tiene derecho en igualdad de condiciones a un debido proceso, a que se presuma inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad. Antes en Nicaragua se presumía la culpabilidad y se debía de demostrar la inocencia. Hoy en día, con nuestra Constitución vigente desde 1987, como ya lo explicamos en otra conversación, desde ese momento que entra en vigencia nuestra Constitución, se establecen todos estos derechos y todas estas garantías. Estamos mencionando la presunción de inocencia, pero también hay otras garantías que están claramente establecidas en nuestra Constitución. Además de estos derechos y garantías, hay otros derechos individuales, como por ejemplo el derecho que tiene toda persona que se respete su integridad física, psíquica y moral. Las nicaragüenses tienen derecho a vivir libre de violencia, libre de agresiones a sus cuerpos, a sus mentes, a sus sentimientos, a su espiritualidad, y nadie puede ser sometido a torturas, procedimientos penales, ni a tratos crueles o inhumanos o degradantes. La violación a este derecho constituye delito y será penado por la ley. Ahí tenemos el Código Penal, ahí tenemos la Ley Integral
contra la violencia hacia las mujeres. Ahí tenemos la ley especial de ciberdelitos y otra gran cantidad de leyes que penalizan y sancionan las agresiones a las personas. También dentro del ramillete de derechos individuales se establece que la pena no trasciende de la persona del condenado. Es decir, la persona que infringió la ley, esa es la persona única que puede recibir una condena. Solamente la persona que vulneró el ordenamiento jurídico es la persona a la cual se le va a imponer una pena. La pena máxima en Nicaragua son 30 años. Sin embargo, hemos incluido una reforma a la Constitución que establece la prisión perpetua revisable. Es decir, el estándar, lo recurrente, va a ser 30 años. Pero cuando se cometan crímenes de odio, señala la Constitución que se puede establecer excepcionalmente la prisión perpetua revisable. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien cometa un crimen de odio, que mate a alguien y lo descuartice, que lo asesine y lo queme, alguien que viole a una mujer y después la asesine, alguien que cometa un asesinato múltiple, es decir, estos crímenes que causan conmoción, que alteran la espiritualidad, la conciencia del pueblo, estos crímenes sanguinarios, la Constitución establece que excepcionalmente en esos casos se establecerá la prisión perpetua, es decir, la prisión de por vida. En el marco de los derechos individuales se establece un principio jurídico, y es que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo, cuando favorezca a la persona que ha sido condenada penalmente. Es decir, las leyes en Nicaragua van del momento que se aprueban y entran en vigencia hacia adelante. Las leyes no tienen un efecto hacia atrás. También se establece dentro de los derechos individuales que en Nicaragua el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno, la transformación de la persona privada de libertad para reintegrarlo a la sociedad. Es decir, el sistema humanitario es un sistema progresivo que promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas siempre tendrán un carácter reeducativo, es decir, el sistema penitenciario no es un sistema de venganza, no es un sistema de ojo por ojo y diente por diente, no. El sistema penitenciario en Nicaragua es humanitario y busca que la persona que está cumpliendo una sanción pueda, posteriormente que la cumpla, reintegrarse a la sociedad. Por eso la aplicación de la medida del régimen de convivencia familiar que año con año la Presidencia de la República otorga en coordinación con el Ministerio de Gobernación, con el sistema penitenciario, con los jueces y juezas de ejecución, se establece el régimen de convivencia familiar donde salen centenares de nicaragüenses que están cumpliendo una sanción penal, y el régimen de convivencia familiar que el pueblo le llama indulto, pero que jurídicamente no es indulto, sino que es régimen de convivencia familiar, significa que el privado de libertad va a cumplir su sanción penal a su casa, lo que antes conocíamos como casa por cárcel, y cumplir la sanción penal en su casa, pues eso trae alegría, júbilo. Vemos las noticias en la televisión cuando el pueblo se alegra, las familias se alegran que otro miembro de la familia que estaba en el sistema penitenciario vaya a la casa y termine de cumplir su condena en el hogar. Seguimos mencionando este listado, este tesauro de derechos, y dentro de los derechos individuales se establece que nadie puede ser sometido a servidumbre. No está permitido en Nicaragua la trata en cualquiera de sus formas.
trata de personas con fines de explotación sexual, trata de personas con fines de explotación económica, trata de personas con fines de tráfico de órganos, trata de personas con fines de matrimonios simulados o falsos y otras expresiones de trata de personas. La Constitución política, el Código Penal, la Ley contra la trata de personas prohíben todas estas formas de esclavitud moderna. Otro principio que se establece aquí en esta sección de los derechos individuales es que nadie puede ser detenido por deuda. Es decir, en Nicaragua no hay cárcel por deuda. Pero este principio no limita a los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es decir, la única causa de deuda por la cual alguien puede ir a la cárcel es porque no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias. ¿Qué significa esto? Que si hay una sentencia judicial en donde un hombre debe de pasar el 25 o el 35% de sus ingresos a sus hijos y no cumple con esa sentencia judicial, entonces sí se puede aperturar un proceso judicial penal por incumplimiento de deberes alimentarios, y si es condenado, esa es la única causa por la cual puede haber privación de libertad desde el punto de vista de una deuda. Es decir, las alimentarias, dice la Constitución, en otras palabras, se deben de cumplir. También nuestra ley suprema establece dentro de los derechos individuales el derecho al refugio y al asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a las personas perseguidas por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición del asilado o refugiado político de acuerdo con los convenios internacionales que ha ratificado el Estado de Nicaragua. En caso de que se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fue perseguido. Debemos de aclarar con el texto, con la letra de la Constitución, que en Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o por delitos comunes conexos con ellos. Esto según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional. Lo dice expresamente nuestra ley fundamental. Se reconoce el derecho de propiedad privada, de propiedad de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción, en virtud de la función social de la propiedad. Ahora, este derecho está sujeto por causa de utilidad pública o de interés social. Este derecho tiene algunas restricciones en función del interés social, como lo dice la Constitución. Por ejemplo, las megaobras que viene impulsando nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, cuando se hace esta obra, este proyecto, entonces ahí se priva de los bienes inmuebles, es decir, de la propiedad a los titulares de ese derecho, se les indemniza porque quizás ahí se construye una carretera o se construye un puente de desnivel o se construye un centro turístico, como el caso, por ejemplo, aquí en Managua del Salvador Allende, ¿no? En esas situaciones se pueden tomar este tipo de indemnizaciones en donde hay un pago efectivo de justa indemnización, tal y como lo ha venido haciendo nuestro gobierno. En el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos humanos que son inherentes a la persona. Es irrestricto el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos y la plena vigencia de los mismos, según los derechos que están consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta aquí el listado de derechos civiles que establece nuestra ley superior.